Bueno, con Lima Gris hemos llegado hasta la Feria Internacional del Libro del Cusco, la novena edición, y por supuesto hemos estado conversando con algunos escritores y ahora tenemos ya en pantalla aquí frente a la cámara a Pavel Ugarte Céspedes, ¿no? Poeta, escritor cusqueño que durante bastante tiempo viene trabajando también en la gestión cultural. Pavel, bienvenido a Lima Gris. Muchas gracias, Edwin. Ante todo, gracias por brindarle esta cobertura a esta gran fiesta del libro que tenemos en el Cusco. Esta edición ha conmemorado la figura y genio de Clorinda Mato de Turner, así que estamos muy contentos con la convocatoria que ha tenido. Pavel, ahora el papel que está teniendo la Cámara Peruana del Libro del Cusco es importante. Cuéntanos cómo se inició esto. Bueno, en el año 2017 nosotros conformamos la Mesa Consultiva del Libro y la Lectura justo para tener, digamos, mayor injerencia en las anémicas políticas editoriales que había en nuestro país. Comenzamos un poco viendo cómo se estaba realizando la feria, en qué condiciones, tratamos de tomar también ahí una posición. Posteriormente hemos ido animando también la cadena productiva del libro, hemos apoyado el Plan Nacional del Libro también y en el Cusco se ha conformado el Plan Municipal del Libro y la Lectura, algo en lo que también hemos participado como, digamos, ente pensante, colectivo sensible a la situación de la dinámica editorial en el Cusco. En los años hemos ido, digamos, cohesionando un grupo humano importante y bueno, tomando también la necesidad que tenemos como ciudad de tener un órgano que específicamente se encargue de promover la industria editorial. Conformamos la Cámara, ¿no?, que se acaba de instituir. Ya tenemos una primera directiva, el presidente es Andrés Córdoba Moscol. Él ha participado con nosotros también desde un primer momento en la mesa consultiva y bueno, hay todo un equipo de gente que está trabajando con él, así es que él está, digamos, en buen camino, ¿no?, la Cámara. Claro, ahora este grupo humano que viene caminando de manera conjunta desde hace algunos años, también ha enfrentado luchas. Y la lucha más reciente ha sido contra el alcalde de Cusco para que esta feria se realice en la Plaza Mayor, porque él se oponía a que esto suceda, pero ustedes levantaron la voz de protesta que siempre es necesaria y lograron al final tener el espacio para esta novena edición. Sí, no es la primera vez que tenemos un lado de incomprensión del sector, digamos, burocrático, de las autoridades que nos representan, ¿no? El problema es que todavía no se entiende en su real dimensión la importancia de una feria de esta naturaleza en nuestra ciudad. Desde el Zócalo, que tuve la oportunidad de conocer en México, se realiza una feria de libros, su feria se realiza ahí en el mismo Zócalo, ¿no?, en la Ciudad de México. En Buenos Aires se realiza también en la Plaza San Martín, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros en el Cusco no vamos a poder hacer uso de un espacio no solamente público, sino también simbólico para la memoria histórica de nuestro pueblo? Entonces, hemos tratado de hacer las gestiones, como se ha visto a nivel público también, de la manera más alturada, para hacer recapacitar a nuestras autoridades y para que se sumen. Porque al final eso es lo bueno, ¿no? No solamente ha, digamos, retrocedido en esa primera opinión de negarnos la autorización para la Plaza Mayor del Cusco, sino que se ha sumado el municipio provincial del Cusco, lo cual saludamos y creemos que es momento también de que las nuevas autoridades que están entrando tomen, digamos, una visión distinta alrededor del libro y la lectura en nuestra ciudad. Es sumamente importante, es un eje también vertical de desarrollo humano y tenemos que ahí enfocar también esfuerzos. Creemos que ya es oportuno de que se dé una ordenanza municipal para que se instituya permanentemente la organización de la Feria del Libro en la Plaza Mayor del Cusco y que no tengamos anualmente que recurrir a solicitudes o entrampamientos burocráticos para poder organizar este gran evento cultural. Ahora, Pavel, tú eres uno de los poetas más reconocidos y talentosos de esta ciudad, no solamente del Cusco para mí, sino también del país, del Perú. Pero en ese sentido veo que te tienen un poco rezagado, es decir, hay un centralismo literario que elige a quién mandar de viaje, elige a quién visibilizar más, ¿no? ¿Te sientes marginado de alguna forma? Yo siempre creo que nuestra actitud en la poesía nos ha abierto un margen, ¿no? Sin embargo, se cumple, creo que, parafraseando ese refrán popular, nadie es poeta en su tierra, ¿no?, más que profeta. Entonces, yo tengo la suerte de que cuando voy a Bolivia o voy a México, tú sabes, el año pasamos dos recitales en el Palacio de Bellas Artes en Ciudad de México, un privilegio que tal vez muy pocos han podido tener. Y bueno, hace poco estoy invitado a la Feria Internacional del Libro de Cochabamba. Entonces, sí, tal vez a veces lo que sucede en el
Cusco o en el Perú es que no se visibiliza el trabajo de algunos autores jóvenes y bueno, afortunadamente fuera del país sí lo ven. Entonces, justamente ese es el producto de Underground, ¿no? Este libro lo editaron por primera vez en México el 2019, lo tradujeron a el inglés, el francés, el italiano. Y la editorial chilena Underground también lo acaba de reeditar este año 2022 en una edición bilingüe al inglés. Entonces, si bien es cierto, un poco acá adentro no estamos reconociendo el trabajo de nuestros autores, hacia afuera sí se da. Entonces, vamos por ese camino, ¿no? Ayer presentaste en la Casa Garcilaso el libro que acabas de mencionar, Underground, y lo hiciste con una performance, digamos, acompañado de un violín, ¿no? Creo que es un espíritu que refuerza tu propia poesía. Sí, yo desde el 2005 hacía videopoesía, por ejemplo. Siempre he creído que la poesía como un elemento artístico puede permitir motivar otras expresiones. Y bueno, quienes me conocen saben que en mis recitales siempre le hemos tratado de poner teatro, performance, música, videoarte. Y ayer ha habido eso, ¿no? Videoarte de Jorge Arturo Portugal, un gestor cultural también acá del Cusco. Hemos tenido a Juan Carlos Borda, un gran músico, un violinista con el quien hemos, digamos, rescatado las canciones que se escuchan en el peregrinaje a Coyoriti, que es también el eje, digamos, temático de esta publicación que se llama Underground, ¿no? Es un Claro. peregrinaje, digamos, literario para yo asumir una identidad frente a esta expresión de la religiosidad popular que es la peregrinación al santuario del Señor de Coyoriti. Ahora, en la edición de Underground, acompañas tu poesía con imágenes, con fotografías. Sí, he tenido la oportunidad y le agradezco también públicamente al fotoperiodista Miguel Mejía Castro. Él hace poco ha sacado un valiosísimo libro, se llama Coyoriti y los hijos de la montaña sagrada. Y bueno, de todo ese valioso registro que él tiene, me ha concedido algunas fotografías también para acompañar esta peregrinación, porque lo tomo así, ¿no? Yo creo que el camino de la poesía es un tipo de peregrinaje y a mí me da mucha alegría ver cuánta gente concurre a la edición de los libros, con cuánta gente trabajamos y como tú ya habrás visto también la calidez humana de la gente que va a escuchar poesía y acompañarnos. Así es. Otra de tus publicaciones que también no tienes a la mano es Familia Peruana. Sí, este libro lo presenté en la 25ª edición del Festival Internacional de Poesía de Zamora el año pasado y este año también en los 25 años del Enero en la Palabra. Es un libro que condensa años también de una reflexión alrededor de la familia, sí, pero la familia peruana entendida como un grupo humano vinculado a la naturaleza. He tratado siempre en estos últimos años de retornar con mis versos a ese encuentro con la madre tierra y es lo que he querido hacer, por eso tiene un retrato de la matria, ¿no? Desde ese sentido ya le estamos dando otra visión a nuestro país. Cusco como ciudad, ¿no? Es súper importante, pero me gustaría hablar lo que la gente no viene tanto a conocer, que es la producción literaria actualmente en Cusco, porque si bien los turistas vienen para ver Machu Picchu, bajo la sombra de ese Machu Picchu existe una gran cantidad de personalidades que están produciendo literatura permanentemente. ¿Cómo ves tú, Pavel, actualmente la literatura cusqueña? Hay que reconocer que hay un patrimonio material y otro patrimonio inmaterial. Si nos ubicamos dentro del patrimonio inmaterial tenemos todo ese bagaje creativo, ¿no? Que en el Cusco, que fuera la capital política, administrativa y religiosa del Tahuantinsuyo, tiene un cauce creativo enorme. La cultura impresa de nuestra ciudad no solamente se acuñó desde los primeros años de la conquista española que trajeron, digamos, el castellano, el lenguaje, la escritura, sino también que ha sobrevivido gracias a la oralidad. Entonces, muchos de nuestras grandes tradiciones, muchos de nuestros grandes mitos, por ejemplo, sobreviven gracias al rescate, ¿no? De cronistas, al rescate de investigadores y creo que eso es parte también de toda esa herencia literaria que tenemos en el Cusco. Es importante decir que aquí nació el indigenismo a principios del siglo pasado. Luis Eduardo Valcárcel, José Uriel García son pilares importantísimos también de esa propuesta intelectual. Decir que acá también tuvimos a poetas importantísimos en la generación del 50 y está Luis Nieto Miranda, el Cholo Nieto. Tenemos también a Raúl Brozovis Mendoza, Gustavo Pérez Ocampo, grandes poetas de nuestro Cusco. Y bueno, a lo largo de la década de 60, 70 hemos tenido también una activa producción. Ahí podemos encontrar autores como Ángela Bendaño, al doctor Enrique Rosas Paravicino, a Mario Pantoja, que también ha trabajado la crítica literaria. A partir de los 80 tenemos, digamos, lo que para mí es la poesía contemporánea, cuatro pilares sustanciales, con Odi González, que es un extraordinario poeta, Iván Yauri, Adriel Boza y Juan Mesco.
Cada uno de ellos viene de una zona distinta del Cusco, tienen tópicos distintos en su poesía y creo que con el manejo del lenguaje ellos han ido acuñando lo que podemos decir que ahora es la poesía contemporánea y que se expresa en festivales de poesía como el Enero en la Palabra, que desde 1996 es la vitrina para las voces jóvenes de nuestro Cusco. Regresando a la Feria Internacional del Libro de Cusco, este año es, digamos, conmemorando los 170 años de Clorinda Mato de Turner. Una mujer que entregó mucho a este país, pero es que ha sido en el largo del tiempo muy poco reconocida, ¿no? ¿Por qué eligieron a Clorinda? Porque el Cusco tiene una deuda histórica con Clorinda Mato de Turner. El Perú tiene una deuda histórica con Clorinda Mato de Turner. No olvidemos que sus libros fueron quemados en el atrio de la Catedral del Cusco, que fue perseguida por Aves sin nido, ¿no? Un libro precioso donde encarna la terrible situación no solamente de explotación, sino de abuso de nuestros pueblos originarios. Clorinda Mato de Turner ha sido, creo que, un hito no solamente en la defensa de los derechos de nuestros pueblos, sino también en, digamos, en plantear el tema del feminismo desde un lado intelectual, pensante. Recordemos de que Clorinda escribía, traducía, editaba, es también una pionera del periodismo. Para nosotros ha sido sumamente sensible hacer esta novena feria del libro, participar de ella, porque la figura de Clorinda Mato de Turner no solamente debe servir para orlar colegios y también calles o plazas, sino también para hacer una reflexión concreta sobre cuánto han cambiado, cuántas aves sin nido siguen volando por nuestro país, ¿no? Y sobre todo para volverla a leer, Exactamente. ¿no? Releerla o comenzar a leerla para Y los que no lo justamente eso es lo conocen. interesante de esta feria. Se ha reunido lo último en la producción, digamos, editorial sobre los temas de Clorinda Mato de Turner, desde la reedición de sus obras hasta estudios críticos también de su trabajo, ¿no? Entonces, esta semana ha habido, digamos, un fuerte movimiento, un fuerte renacimiento de su figura, y eso es lo que Ujú. queríamos llevar a la gente, ¿no? Que se den cuenta que teníamos una precursora grande, una escritora valiosísima, y que creo que es obligación, ¿no? Sentimental del Cusco, reconocerla en toda su dimensión. Y hablando de reconocimientos y de escritores, desde aquí, desde el Cusco, ¿cómo viviste la polémica sobre la lista de los escritores que viajaban a Guadalajara? Bueno, nos representó Anca Ninahuamán, una poeta quechua. Creemos que es valioso, pero también que queremos entender de que el Cusco no se puede solamente visibilizar desde su lado quechua. Tenemos un casi 60% de Amazonía también. Y creo que también los que vivimos en las urbes también podemos acceder tal vez a ser parte de esas representatividades si se hace un concurso, si se encuentran mecanismos tal vez más equitativos, ¿no? Que simplemente la rúbrica de una lista, ¿no? Lo tomamos con mucha, digamos, tranquilidad. Sin embargo, siempre quisiéramos que el Cusco tenga mayores representantes, ya que hemos visto que de Arequipa ha ido un colectivo mucho más amplio y del Cusco solamente una persona. Entonces, esperemos que sea más equitativo en las próximas oportunidades. Ahora, dejando por un momento la cultura, me gustaría también conocer lo que piensas sobre la actual política que se vive en el país, ¿no? ¿Cuál es tu mirada sobre Pedro Castillo? Bueno, tú sabes que estamos bastante golpeados, ¿no? Yo lo digo también públicamente, yo he votado en las dos vueltas por él. Hemos confiado y bueno, soy parte de ese grupo que se siente, digamos, em, sí, desesperanzado un poco, decepcionado, pero también entendemos de que no solamente es el factor presidente, sino también que el país se encuentra en manos también de, digamos, ¿cómo decirlo? Mecanismos bastante agresivos también en los, digamos, puntos mediáticos, a través de la economía están levantando todo, parece que hay otro poder, ¿no? En nuestro país, que el presidente en realidad no gobierna, que pareciera que vivimos en un país donde gobiernan las grandes empresas, los grandes monopolios. No sé si como país nosotros vayamos a aguantar más. Yo creo que al menos en el Cusco se siente un gran malestar, está habiendo, digamos, un reagrupamiento también de ciertas bases. Esperemos que esto no termine en una eclosión social, sino por el contrario, creo que es momento de que también los gremios se comiencen a reagrupar, que comencemos a participar directamente desde los colegios profesionales, las universidades. Creo que hemos dejado al Estado a la deriva y creo que la sociedad civil organizada tiene que comenzar a tomar cartas en el asunto. ¿Crees que Antauro Humala podría ser el próximo presidente del Perú? Hermano, estamos en el país de las maravillas, aquí es posible todo. Para finalizar, Pavel, ahora sí, recomiéndanos dos libros para leer.
Bueno, yo quisiera recomendarles unos libros geniales que han llegado, bueno, con nuestros expositores. Está esta noche con nosotros Nelson Manrique. Él tiene una vasta producción en estudios históricos, pero tiene un libro que se llama Usted fue aprista. Y este libro es clave porque habla de un proceso histórico que a veces la gente no quiere leer o no quiere revisar, que es la reforma agraria. Entonces hay muchas suspicacias alrededor de la reforma agraria, pero yo recomiendo este libro porque nos ayuda a ubicarnos concreta y objetivamente en si fue positivo o no lo fue. Otro libro que quisiera recomendar, bueno, hay libros de poesía, han llegado poetas valiosísimos como, bueno, Pilar Fonseca, que nos acompañó ayer, Natalia Roncal también. El día de hoy se estará presentando le han puesto antología definitiva de Jesús Cabel a la poesía de René Ramírez Lévano, pero yo tengo que decepcionarlo al maestro Jesús Cabel porque nosotros hemos recibido hace unos meses de mano de los amigos más cercanos de René Ramírez Lévano un maletín con la poesía inédita de René Ramírez Lévano. Así es que, maestro, todavía no podemos hablar de una antología definitiva, pero vamos a compartir con usted ese material y recomiendo también adquirir ese libro porque René Ramírez Lévano es dentro de mis estudios quien delimita el antes y después de la poesía cusqueña contemporánea, es su imagen en la que renueva el lenguaje en el Cusco. Bueno, Pavel, muchas gracias por tu tiempo. No, a ti, hermano.